Buenos días, estudiantes. Estoy muy feliz de verlos aquí en Ancla 2020. Durante estas clases vamos a ver uno de los temas más complicados del libro de Apocalipsis. Vamos a revisar las 7 trompetas. Las clases comienzan este lunes y terminan el próximo sábado. Estudiaremos 4 horas al día y el viernes tendremos 5 horas, así que este curso será bastante intenso, pero pasaremos un maravilloso tiempo juntos. Quiero mencionar que tenemos 40 estudiantes en clase, vienen de 10 diferentes estados y de 3 países diferentes. Estamos muy felices que hayan venido a Ancla este año. Ahora, antes de comenzar este curso, necesitamos revisar el índice de contenido. Tienen en sus manos las notas de este curso. Son 400 páginas de material que vamos a estar revisando en el transcurso de esta clase. También hay material adicional, que es un artículo publicado en la revista Ministerio en enero 2012, escrito por Ángel Manuel Rodríguez. El título es Asuntos sobre la interpretación de las 7 trompetas de Apocalipsis. Y básicamente en este artículo, Ángel Manuel presenta 9 puntos de vista de las 7 trompetas dentro de la Iglesia Adventista. No recibimos permiso para poder incluirlo dentro del manual de estudio, pero le hemos hecho una nota para que tú la tengas y puedas leerla desde ahí. Demos un vistazo a dónde vamos a ir en el transcurso de esta clase. La tabla de contenido está en la página 2, de hecho, página 1, de sus notas. Así que revisemos a dónde vamos a ir con la clase de hoy. Primero que todo, vamos a ver algunos asuntos introductorios. Por ejemplo, los distintos puntos de vista dentro de la Iglesia Adventista y en el mundo cristiano acerca de las 7 trompetas. ¿Qué principios ellos utilizan para interpretarlas? Ustedes ven que después revisaremos la primera trompeta, y luego la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, y después ustedes ven que en el capítulo 6, en la quinta trompeta, hay un gráfico que explica Apocalipsis 12 al 22. No estoy seguro que alcancemos a revisar el gráfico, pero está ahí, en la página 146. Podrán revisarlo, estudiarlo, y les llevará un tiempo familiarizarse con él. Y luego notarán, en el capítulo 7 hay un interludio. En Apocalipsis capítulo 11. Y ese interludio cubre 2 capítulos específicos de la historia. El primer periodo del interludio del capítulo 11 trata de los 1260 años de dominio papal, los 1260 años en cual el papado, el cuerno pequeño, la bestia de Apocalipsis 13, gobierna principalmente en Europa. Y luego, el segundo evento que encontramos en este interludio es una descripción de la Revolución Francesa. Así que Apocalipsis 11 es en realidad un interludio que de hecho amplifica la cuarta y quinta trompeta. Así que recuerden eso. El interludio en el capítulo 11 de Apocalipsis es una amplificación de la cuarta trompeta, el cual serían 1260 años, y la quinta trompeta, la cual es una descripción de la Revolución Francesa. Luego, todos ustedes notarán otro capítulo. Este es el capítulo 8, Mateo, Lucas y el tiempo de los gentiles. Este es el capítulo que trata sobre el tiempo de los gentiles, que se explica en Apocalipsis 11 y también en Mateo 24 y en Lucas 21. Así que vamos a darle un vistazo a eso. Luego verán desde el capítulo 9 al capítulo 12. Vamos a revisar el librito de Daniel capítulo 12, verso 4, el cual es amplificado en Apocalipsis capítulo 10. Notarán que el capítulo 9 se llama El pequeño libro sellado. Así que vamos a revisar qué incluye el contenido del pequeño libro sellado de Daniel, capítulo 12, verso 4. Luego vamos a revisar el ángel poderoso del cielo.
Este es el estudio del segundo interludio que encontramos después de la quinta trompeta. Y este interludio trata sobre el pequeño libro que fue abierto en Apocalipsis capítulo 10. Luego vamos a revisar qué quiere decir medir el templo de Dios en Apocalipsis capítulo 11 y verso 1, el cual realmente pertenece al capítulo 10. Y vamos a revisar ese punto específico. Luego tenemos Daniel 10 y el librito. Probablemente no podremos revisar este capítulo, porque no tenemos tiempo suficiente para revisar cada punto de las notas de clase. Pero en Daniel 10 y el pequeño libro, espero que ustedes puedan leer ese capítulo. Es de solo 20 páginas y tiene mucho material importante. Luego, ustedes verán que el siguiente capítulo que vamos a estudiar es el capítulo 13, que se trata sobre la sexta trompeta. Hay un montón de material ahí. Y luego vamos a estudiar la séptima trompeta. Ustedes también notarán que desde el capítulo 15 al 18 hay algunos puntos adicionales. Notarán que en el capítulo 15 el título es La cena de bodas y la posesión del reino. Vamos a revisar las costumbres de bodas en las Escrituras y en la Antigüedad. Y vamos a ver que el matrimonio de Jesús es lo mismo que Jesús poseyendo el reino. Luego notarán que el siguiente capítulo se trata de cuando se examina a los súbditos del reino, lo que tiene que ver con el juicio investigador. Luego tenemos asuntos relacionados con la estructura literaria. Esta es una mirada detallada en cómo se organizan los capítulos de Apocalipsis 8, 9, 10, 11 y 12. Luego tenemos el capítulo 18, que se titula Visiones y asuntos en el estudio de las trompetas, que incluye la profecía de Josiah Lynch y también las 7 trompetas en el adventismo. Y luego de eso tenemos la información de contacto. Así que vamos ahora a la página 3 y démosle un vistazo a las escuelas de pensamiento de las trompetas. Hay 4 de ellas: el preterismo, el futurismo, el cumplimiento dual y el historicismo. Estos son los puntos de vista tanto adventistas como no adventistas. El primer punto de vista que verán aquí es el punto de vista preterista. Y voy a leer directamente del manual. Las trompetas muestran los eventos relacionados con el Imperio Romano y la nación judía en el primer siglo de la era cristiana. Entonces, las trompetas son simplemente historia. Por lo tanto, son de interés histórico, pero no tienen relevancia para la iglesia de hoy. Así que básicamente la interpretación preterista dice que las trompetas ya se cumplieron durante el antiguo Imperio Romano y con la nación judía literal, en los primeros años de la historia de la iglesia cristiana. Así que si ese es el caso, entonces tienen interés para el estudio histórico, pero no tienen relevancia para la iglesia de hoy, porque son asuntos que ya pasaron, no muestran asuntos que sucederán en el futuro. Revisemos ahora otro punto de vista. Este punto de vista es presentado en el mundo hoy y es llamado el punto de vista futurista. Y este punto de vista básicamente enseña que las 7 trompetas muestran eventos que afligirán a la humanidad después que la iglesia sea raptada. Bueno, este punto de vista es importante fuera de la iglesia adventista. No conozco a nadie dentro de la iglesia que enseñe que las trompetas sucedan después que la iglesia sea raptada. No conozco ningún adventista que crea en el rapto secreto. Así que básicamente, las trompetas describirían eventos que sucederían después que la iglesia es raptada y llevada al cielo, y tremendos castigos afligirían a la humanidad después de eso. Así que de nuevo, las 7 trompetas no tendrían relevancia para la iglesia hoy, porque la iglesia ya se habría ido. La iglesia se habría ido con el rapto. ¿Por qué entonces estudiaríamos las trompetas si no tienen relevancia para nosotros? Luego tenemos otro punto de vista, que es el de doble cumplimiento. Y tenemos algunos adventistas en este lado, y que básicamente dice que las 7 trompetas tendrían doble cumplimiento, donde puedes aplicar preterismo y decir de que muchos de estos eventos ya sucedieron en el pasado, pero tendrán otro cumplimiento literal en el futuro. Y algunos adventistas dicen que el cumplimiento futuro de las trompetas sucederá antes del cierre de la gracia. Otros adventistas dicen que las trompetas sucederán después del cierre de la gracia, en el futuro.
Y luego tenemos, finalmente, en la página 4, el punto de vista que yo creo es el correcto, la interpretación historicista de las trompetas. Básicamente, lo que este punto de vista enseña, la visión introductoria de las trompetas describe el punto de inicio y final de toda la serie. El punto de inicio, vamos a darnos cuenta, es el día del Pentecostés, cuando Jesús comienza su ministerio intercesor en el altar de oro, en el lugar santo, en el santuario celestial, después de su ascensión. Luego la serie termina cuando Jesús arroja el incensario y deja de interceder por la humanidad y toma el dominio de los reinos del mundo. Así que, en otras palabras, la visión introductoria tiene un punto de inicio y un punto de fin de las 7 trompetas y resume estos 2 puntos. Y las trompetas son los eventos entre medio de la parte introductoria, la cual es la intercesión de Jesús, y cuando Jesús toma el gobierno de los reinos del mundo. Así, para los historicistas, los estrictos historicistas, las trompetas no tienen 2 aplicaciones. Las trompetas tienen una sola aplicación, comenzando en los tiempos apostólicos y terminando cuando Jesús toma los reinos del mundo. Ahora vamos al subtítulo Principios historicistas. De todos los pasajes del libro de Apocalipsis, la serie de las 7 trompetas es el más difícil de entender. Y tengo que admitir que por años estuve evitando enseñar este asunto de las 7 trompetas porque miraba las 7 trompetas a través del prisma de la interpretación de Urias Smith. Y para ser honesto con ustedes, me hacía poco sentido. De hecho, recuerdo que muchas veces enseñé seminarios de Apocalipsis en Seminars Unlimited y en el título de la lección 23 se llama Las trompetas anuncian el colapso de Roma. Y siempre salté esa lección y fui de la lección 22 a la lección 24 porque era tan larga y era solo la interpretación de los símbolos. Así que no me hacía ningún sentido enseñarla. Entonces, hace pocos años atrás, de hecho, hace varios años atrás, estaba sirviendo como pastor en la iglesia de Fresno Central y decidí que deberíamos estudiar el libro de Apocalipsis en orden cronológico. Y por supuesto, eso me obligó a sentarme y a estudiar las trompetas, porque si voy a estudiar el libro de Apocalipsis, no puedes decir simplemente, amigos, vamos a saltarnos las trompetas. Así que me vi obligado a sentarme y estudiar por mí mismo las 7 trompetas, aplicando los mismos principios que hemos aplicado a cada otra sección del libro de Apocalipsis. Y las notas de estudio que tienen son el resultado de mi estudio personal de las Escrituras. No voy a usar a Urias Smith, ni a otros autores futuristas, ni a otros individuos que hayan escrito acerca de las trompetas, pero voy a usar el libro de Apocalipsis con un buen diccionario y concordancia, estudiando las trompetas por mí mismo, y creo que todo les va a hacer sentido a medida que avanzamos. Ahora, necesitamos ciertos principios de interpretación para entender las trompetas, como para cualquier otra sección del libro de Apocalipsis. Primero que todo, cuando el libro de Apocalipsis no interpreta un símbolo, debemos ir a otros lugares de la Escritura para descubrir la correcta interpretación de ese símbolo. ¿Está ese punto claro? Segundo, y este es probablemente el principio más importante de todos, debemos considerar cuidadosamente el orden de los eventos o la estructura literaria del libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis es un documento intrincadamente tejido, con viajes al pasado, viajes al futuro, repeticiones y expansiones. Dios nos reveló el libro de Apocalipsis en estricto orden cronológico. Las visiones de Apocalipsis están en ciclos, como el libro de Daniel. Daniel tiene 4 ciclos: Daniel 7, Daniel 8, Daniel 9 y Daniel 10 al 11.
En otras palabras, en el libro de Apocalipsis, tú no puedes decir, bueno, quiero conocer los eventos del futuro, así que voy a comenzar en Apocalipsis 1, verso 1, e ir hasta el capítulo 22, y en los últimos versículos decir, ok, ahora sé la secuencia cronológica de los eventos. No, Apocalipsis tiene una estructura bien complicada. Puedo darles un ejemplo. Al inicio de la página 5, en sus notas, hay 3 pasajes acerca de los 144,000 en el libro de Apocalipsis. El primero está en Apocalipsis 7, del 1 al 8, el sellamiento de los 144,000. Cada sección tiene un diferente énfasis. Así que en Apocalipsis 7, del 1 al 8, tú tienes el sellamiento de los 144,000. Entonces tú vas al capítulo 4. Muchos capítulos hay entre medio, donde tienes el carácter de los 144,000. Y luego, en el capítulo 15, versos del 2 al 4, tienes la victoria de los 144,000 sobre la bestia, su marca y el número de su nombre. Así que, obviamente, no hay un orden cronológico. Simplemente tienes 3 pasajes diferentes que enfatizan diferentes aspectos acerca de los 144,000. El tercer principio que necesitamos revisar es que las escenas introductorias de cada serie contiene los puntos de inicio y fin de toda la serie. Esto es algo que mencionamos desde el mismo principio. Así que, en otras palabras, los versos introductorios de cada serie, como la serie de las iglesias, la serie de los sellos, la serie de las trompetas, contienen puntos de inicio de toda la serie y los puntos final de toda la serie. ¿Entienden el punto que estoy tratando de hacer? Saben, tengo muchos argumentos para ilustrar este principio. En Apocalipsis capítulo 1, versos del 1 al 7, tienes 2 puntos de tiempo para las iglesias. Vamos para allá un momento, en Apocalipsis capítulo 1 y versos del 1 al 7. Tú verás que hay un punto de inicio y también hay un punto de fin. Apocalipsis capítulo 1 y verso 1. De hecho, vamos directamente al verso 4, por la brevedad del tiempo. Dice en el verso 4, Juan a las 7 iglesias, las cuales están en Asia. Así que ese sería un punto de inicio. Él está escribiéndole a las 7 iglesias que están en Asia. Pero ahora revisa el verso 7, y no podemos revisar todos los detalles entre medio. Y el verso 7 dice, He aquí viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Les pregunto, ¿el verso 7 está en orden cronológico con lo que encontramos antes o después? No, porque al final vuelve al inicio para hablar de las iglesias. Así que en esta parte introductoria de las 7 iglesias tenemos el punto inicial, el cual es Juan escribiéndole a las 7 iglesias, y el punto final, que es Jesús viniendo en las nubes. ¿Está claro ese punto? Ahora, notemos también Apocalipsis 3, verso 21. Esta es la conclusión de la serie de las iglesias y la introducción a los sellos de Apocalipsis capítulo 3 y verso 21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Eso es el futuro, ¿cierto? Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y luego, después de esto, los 7 sellos. Así que, ¿cuál es el punto de inicio de los 7 sellos? Cuando Jesús se sienta con su Padre, ¿dónde? En el trono. En su ascensión. ¿Dónde? Cuando los sellos terminan. Cuando nosotros nos sentamos con Jesús en su trono. ¿Están conmigo o no? Así que los versos introductorios nos dan el punto de inicio y de final. Lo mismo se cumple con Apocalipsis capítulo 8, que es la serie de las trompetas. Tú tienes, vamos ahí, capítulo 8 de Apocalipsis, introducción a la serie de las trompetas, Apocalipsis capítulo 8, y veamos el inicio en el verso 2, porque el verso 1 es la conclusión de la serie de los sellos. Y dice, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se le dieron 7 trompetas. Y otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. ¿Cuándo comienza esa obra de combinar el incienso con las oraciones del pueblo de Dios? ¿Cuándo ese proceso comienza? En el día del Pentecostés, cuando Jesús comienza su obra de intercesión en el lugar santo, ¿cierto? Pero ahora noten que hay un cambio en la escena. Verso 5 dice,
Y el ángel tomó el incensario y lo llenó con fuego del altar. Vamos a volver a este punto en Apocalipsis, capítulo 14. ¿Y qué está haciendo con el incensario ahora? No está intercediendo más con el incensario. ¿Qué está haciendo? Y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos, y voces, y relámpagos, y un terremoto, que representa el fin de la intercesión. Estudiaremos más, un poco más adelante, en esta serie, donde veamos Ezequiel capítulo 10, donde habla acerca de tomar el incensario y arrojarlo en Jerusalén, que significa que Jerusalén sería castigado. ¿Están entendiendo este punto? Es de vital importancia entender que la visión introductoria nos da el punto de inicio y el punto final de toda la serie. Y luego, si continúan en la página 5, Apocalipsis 11, de los versos 15 al 19, contienen la conclusión de las trompetas, un resumen del resto del libro y la introducción a la siguiente sección. Se preguntarán, ¿cómo es eso? Bien, vamos a Apocalipsis capítulo 11. Capítulo 11, y leamos los versículos 15 al 17. Este es el séptimo ángel que está tocando su trompeta, la séptima trompeta. El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han de venir a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres, el que eras y el que ha de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Ahí es donde las 7 trompetas terminan. Ahí es donde la serie de las trompetas termina, en el verso 17. Y te preguntarás, ¿qué pasa con el verso 18? Y ahí es donde algunas personas se equivocan, creyendo que en Apocalipsis 11, verso 18, sigue lo que previamente se había dicho. Pero ese no es el caso. Lo que pasa es que Apocalipsis 18 ahora te va a dar un resumen del resto del libro. Tú te preguntarás, ¿cómo sabemos eso? Veamos esta interesante declaración de Ellen White. Veamos lo que ella vio, lo que ella entendió. ¿Cómo es que ella entendió todos estos pequeños detalles intrincados? ¿Pura suerte? No, ella fue inspirada, amigos. Así es como ella sabía. Vamos a ver detalle tras detalle las trompetas, donde Ellen White da justo en el blanco en su interpretación. Leamos esta declaración, que podemos encontrar en el libro Primeros Escritos, página 36. Podrán ver que esto nos llevará atrás. Entonces vi que Jesús no dejaría el lugar santísimo antes que estuviesen decididos todos los casos, ya para salvación, ya para destrucción, y que la ira de Dios no podía manifestarse. ¿Cuál es la ira de Dios viniendo? Son las 7 plagas, ¿cierto? La ira de Dios no podía manifestarse mientras Jesús no hubiese concluido su obra en el lugar santísimo y dejado sus vestiduras sacerdotales para revestirse de ropaje de venganza. Ese es el cierre de la gracia. Entonces Jesús saldrá de entre el Padre y los hombres, y Dios ya no callará, sino que derramará su ira sobre los que rechazaron su verdad. Eso es después del cierre de la gracia, cuando se derrame las 7 plagas. Ahora noten lo que Ellen White dice. Vi que la cólera de las naciones, la ira de Dios y el tiempo de juzgar a los muertos, ¿eran qué? Eran cosas separadas y distintas, que se seguían una a otra. ¿Están viendo la idea? También vi que Miguel no se había levantado aún y que el tiempo de angustia, cual no lo hubo nunca, no había comenzado todavía. Las naciones están airando ahora. Les pregunto, ¿esto ocurre antes o después del cierre del tiempo de gracia? Antes, ¿no es cierto? Ahora, ¿dónde encuentras la expresión que las naciones se airan? En el verso 18, ¿cierto? Ella dice, las naciones están airando ahora. A propósito, cuando dice que las naciones están airando, no quiere decir que se airan entre ellas. Las naciones se airan principalmente en contra del pueblo de Dios. A propósito, esta expresión, las naciones se airan, es descrita en Apocalipsis capítulo 12 al capítulo 14. Ahí es donde la ira de las naciones es descrita.
Ella continúa, las naciones se están airando ahora, pero cuando nuestro sumo sacerdote termine su obra en el santuario, se levantará, se pondrá las vestiduras de venganza y entonces se derramarán las 7 postreras plagas. Así que noten el resumen de las 5 secciones cronológicas de Apocalipsis 11, verso 18. Las naciones están airando, que es descrito en Apocalipsis 12 al 14. Ahí encontrarán una descripción de los poderes de la tierra que se enojan contra el pueblo de Dios, esperando destruir al pueblo de Dios. Apocalipsis 15 al 19 describe el cierre de la gracia en las 7 últimas plagas, que lo resume ¿qué frase? Tu ira ha llegado. Luego dice, es el tiempo de juzgar a los muertos. ¿A cuáles? ¿A los justos? No. ¿Quién es juez después de que las plagas se derraman? Cuando Jesús viene. Esto está describiendo el milenio, capítulo 20. Y luego dice que es tiempo de recompensar a los santos. Así que cuando Jesús viene, Él va a recompensar sus santos. Sí, y va a comenzar el juicio de los injustos. Sí. Y luego tenemos el final, donde se va a destruir a quienes destruyen la tierra, después del milenio. ¿Están conmigo? Así que el verso 18 nos da la introducción al resto del libro. Y entonces, Apocalipsis 11, verso 19, estamos en la página 6, Apocalipsis 11 es la introducción a la siguiente sección de Apocalipsis 12 al 14. ¿Me están siguiendo? Así que Apocalipsis 11, 19, Ellen White siempre aplica ese versículo al comienzo del trabajo de Jesús en el lugar santísimo en 1844. Pero un momento, si tú tomas Apocalipsis en orden cronológico, entonces tendrías que decir que cuando se abre el templo en el cielo y el arca del pacto se deja ver, tendríamos que decir que eso sucede después de la segunda venida de Jesús. Pero ¿qué está haciendo Apocalipsis 11:19? Dios nos está llevando atrás a la sección que trata sobre la ira de las naciones. ¿Están conmigo? Ojalá tuviésemos más tiempo para entrar en detalles en este asunto, pero para eso hay tiempo para estudiar durante la tarde, para reflexionar y pensar en las bases de lo que estamos hablando ahora. Ahora vamos a la siguiente sección, preguntas serias sobre consistencia hermenéutica. Hermenéutico significa principios de interpretación. Con respecto a los intérpretes del libro de Apocalipsis, he encontrado en mis estudios que ellos frecuentemente son inconsistentes. Por ejemplo, el método historicista enseña que las iglesias y los sellos comienzan ¿cuándo? En los tiempos apostólicos. Éfeso es la iglesia apostólica, ¿cierto? Y en los sellos enseñamos que el caballo blanco es la iglesia que sale conquistando y para conquistar, la iglesia apostólica. Así que la serie comienza en los tiempos apostólicos y termina cuando Cristo establece su reino eterno. Si este es el caso, ¿por qué Urias Smith y otros intérpretes dicen que las trompetas comienzan en el siglo IV, con las invasiones bárbaras? ¿Están pillando mi punto? Segundo, algunos intérpretes adventistas creen que existe un doble cumplimiento de las trompetas, uno en el pasado y otro en el futuro. Sin embargo, ¿existe tal cosa de doble cumplimiento en profecías encadenadas? ¿Existe doble cumplimiento en la profecía de las iglesias? No. ¿Hay doble cumplimiento en los sellos? No. ¿Hay doble cumplimiento en Daniel 2, 7, 8, 9 y 11? No. Las profecías encadenadas, ¿cuántos cumplimientos tienen? Tienen un solo cumplimiento las profecías encadenadas. Otra pregunta. ¿Dónde las invasiones bárbaras tienen tal importancia histórica que necesitan de 4 trompetas para describirlas? Eso es lo que Urias Smith hace. Además, aquellos que interpretan las trompetas como una representación de las invasiones bárbaras y como el crecimiento del Islam y Turquía, muchas veces son inconsistentes en la manera en que ellos interpretan los símbolos. A veces, ellos consideran el lenguaje literal y otras veces, ellos aplican el lenguaje simbólico. Así que hay una inconsistencia en el método de interpretar los símbolos.
Finalmente, en la parte de arriba de la página 7, para aquellos que ven el crecimiento y la caída del Islam y el rol de Turquía en las trompetas, uno puede preguntarse, ¿dónde en otros contextos proféticos de la Biblia encontramos que se mencione a Turquía o a los musulmanes? ¿Están ellos en Daniel 2? ¿Están los musulmanes y Turquía en Daniel 2? No. ¿Están en Daniel 7? No. ¿Están en Daniel 8 y 9? No. ¿Están en la serie de las iglesias? No. ¿Están en la serie de los sellos? No. ¿Están en Daniel 11 y 12? No. ¿Están en Apocalipsis 12? No. ¿Están en Apocalipsis 13? No. Así que para insertar a los musulmanes y Turquía dentro de las trompetas, simplemente como un reflejo de el punto de vista que tenía Urias Smith, que fue quien introdujo este punto de vista en la iglesia adventista, y a propósito, no estoy despreciando el trabajo de Urias Smith. Tú puedes leer sus comentarios sobre Daniel y Apocalipsis, y son muy buenos. Pero él no tenía toda la luz acerca de las trompetas, y no tenía toda la luz particularmente en la batalla de Armagedón, y que el secado del Éufrates era literal. Por otro lado, yo también creo que estaba equivocado con respecto a la interpretación de Daniel 11 y Apocalipsis capítulo 16. Eso no significa que todo lo que escribió no sea confiable. Ellen White recomienda leer sus libros, así que solo estoy mencionando las dificultades que tenemos si seguimos particularmente su interpretación de las trompetas. Ahora vamos a la página 7, Introducción a las trompetas. Empezaremos haciéndonos una pregunta muy importante. ¿Entenderemos las trompetas desde un punto de vista futurista o desde una perspectiva historicista? La evidencia teológica de la Iglesia Adventista ha tradicionalmente interpretado las iglesias, los sellos y las trompetas desde un punto de vista historicista. Sin embargo, en el último tiempo hay una tendencia entre los intérpretes de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Interpretan las trompetas desde una perspectiva futurista. Y probablemente la persona más popular en esto es Marvin Moore, quien por muchos años, y no estoy seguro si todavía lo es, fue editor de la revista Sign of the Times. Y con respecto a las trompetas, y como mencioné al principio esta mañana, hay dos escuelas de pensamiento futurista en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Una escuela dice el cumplimiento de las trompetas es después del tiempo de gracia, es decir, cuando el tiempo de gracia se termina. La otra escuela ve el cumplimiento en el futuro, desde nuestro tiempo, pero ocurriendo durante el tiempo de gracia, es decir, antes del cierre de la gracia. Marvin Moore pertenece al segundo grupo, que cree que las trompetas se cumplirán en poco tiempo antes del cierre de la gracia. Yo creo que la escuela futurista comete dos errores en la interpretación de las trompetas. Primero, ellos a menudo hacen el lenguaje simbólico literal. Ellos hablan acerca de meteoritos y de cómo ellos caen desde el cielo literalmente y asteroides cayendo sobre la Tierra. Pero cuando la Biblia habla acerca de estrellas que caen, tú sabes que necesitas que la Biblia se interprete a sí misma. No es llegar y pensar acerca de un meteorito o un asteroide. Tienes que dejar que la Biblia interprete sus símbolos por sí misma. Así que, primero, ellos a menudo hacen el lenguaje simbólico como literal, y segundo, ellos se equivocan en hacer un estudio serio de la estructura literaria del libro de Apocalipsis. Tú sabes que la estructura literaria del libro de Apocalipsis es el esqueleto que mantiene todo el libro unido. Y si tú no tienes un esqueleto, entonces tienes una medusa que se mueve de aquí para allá. Muchos investigadores, y este es un punto muy importante, muchos investigadores han concluido que el libro de Apocalipsis sigue un orden secuencial con respecto al santuario hebreo. En otras palabras, el libro está estructurado con respecto al santuario hebreo. En la serie de las iglesias, Jesús está caminando ¿dónde? Entre las lámparas. En la serie de los sellos, Jesús se mueve ¿dónde? A la mesa del pan de la proposición. Ahora, si tú quieres estudiar más acerca de ese tema, tienes que estudiar la serie que preparé sobre los sellos en 2 volúmenes. En la serie de las trompetas, ¿dónde Jesús está ministrando? Lo leímos minutos atrás, al altar del incienso. Y en Apocalipsis 11:19, ¿hacia dónde se mueve Jesús?
se mueve al arca del pacto. Así que tú tienes esta secuencia donde realmente el libro de Apocalipsis comienza en el capítulo 1 con el sacrificio de Cristo, con la muerte de Cristo. Él nos redime a través de su sangre, fue muerto y ahora está vivo, así que de hecho su trabajo comienza en la tierra. Entonces se mueve a las lámparas, luego a la mesa de los panes, luego al altar del incienso, luego se abre el lugar santísimo. Entonces el capítulo 15, versos 5 al 8, el ministerio del santuario se termina. El templo se llena con el humo, nadie puede entrar porque la intercesión de Cristo ha terminado. Y entonces en Apocalipsis 16 al 19 tienes la descripción de las 7 últimas plagas. En el capítulo 20 tú tienes la ceremonia del chivo expiatorio. Y los capítulos 21 y 22 tú tienes nuevos cielos y una nueva tierra. ¿El libro de Apocalipsis sigue la estructura del santuario? Ciertamente lo hace. Sigue el orden del santuario. Así que si tú extraes las trompetas y las pones en el futuro, ¿qué sucede? La estructura del santuario del libro de Apocalipsis se interrumpe. Así que tienes que darte cuenta que las trompetas se ajustan a cierto periodo de tiempo, y ese periodo es la intercesión de Cristo en el santuario. ¿Es este punto claro? Así que extrayendo las trompetas de su legítimo contexto e insertándolo dentro del futuro, destruye la belleza de la simetría del santuario en el libro de Apocalipsis. Y si tú quieres saber más acerca de la simetría del santuario en el libro de Apocalipsis, tú sabes que puedes ver el libro God Cares, escrito por Mervyn Maxwell, mi profesor en el seminario. Ahí tú encontrarás una bella descripción de la simetría del santuario en el libro de Apocalipsis. Ahora démosle un vistazo a la posición normativa de la Iglesia Adventista con respecto a las trompetas. Hay ciertos asuntos no negociables cuando se refiere a los eventos en la Iglesia Adventista, con respecto específicamente al concepto de las trompetas. Después que Desmond Ford, ¿has oído alguna vez de él? Él murió hace poco tiempo atrás. Después que Desmond Ford apareciera con sus ideas novedosas en interpretación de las profecías bíblicas, la Conferencia General estableció un comité de estudio de Daniel y Apocalipsis, conocido como DARCOM, para revisar sus argumentos, y como resultado se publicaron 7 volúmenes acerca de varios asuntos relacionados con el santuario y la profecía bíblica. A propósito, me gustaría recomendarles que obtengan estos libros. Están disponibles por el Instituto de Investigación Bíblica de la Conferencia General. Son un poderoso apoyo para el punto de vista de la Iglesia Adventista con respecto al santuario y la profecía bíblica. Ellos responden cada una de las objeciones que fueron levantadas por Desmond Ford y que muchas veces también son utilizadas por evangélicos. Con respecto a las 7 trompetas, continuamos aquí en la página 8. Con respecto a las 7 trompetas, DARCOM da la siguiente explicación. Esta es la explicación oficial que es dada para las trompetas por este comité. Hoy día, los adventistas del séptimo día están virtualmente solos en este punto, como exponentes del método historicista. Dado que no hay grupo católico en general que haya abandonado esta aproximación en favor de uno de los 2 métodos mencionados antes, que son el preterismo y el futurismo, el Comité de Daniel y Apocalipsis desea reafirmar a la Iglesia mundial la validez de la aproximación historicista para estos 2 libros apocalípticos. El comité lo ve como el único método plausible. Así que la Iglesia Adventista está sólidamente exponiendo el punto de vista historicista. Y continúa, el comité ve este método como el único plausible. Nuestros pioneros no siguieron fábulas ingeniosamente inventadas cuando buscaron y predicaron las verdades de estas profecías. Ellos nos han dejado una rica herencia. Ahora, aunque ellos no proveen una interpretación definitiva de las trompetas, el comité sí establece parámetros que deberíamos seguir en el estudio de las trompetas en la Iglesia Adventista del séptimo día. Ellos llegan a 3 conclusiones y estas son: la estructura literaria divide el libro de Apocalipsis en 2 secciones principales. Una sección histórica que enfatiza la experiencia de la Iglesia y relaciona los eventos durante la era cristiana, que serían las iglesias, los sellos y las trompetas, y una escatológica, es decir, una sección del tiempo del fin, que se enfoca principalmente en los eventos del tiempo del fin y en el fin del mundo, que sería la serie que comienza con Apocalipsis capítulo 12.
donde tú sabes que en la introducción está la persecución de los 1260 años. El dragón se aira contra la mujer. En el capítulo 13, la bestia y su imagen y su marca. Apocalipsis 14, el mensaje de los tres ángeles, etc. Segundo, la serie de los sellos y las trompetas ocurren en la sección histórica de Apocalipsis. Consecuentemente, deberíamos buscar su cumplimiento ¿dónde? En el tiempo histórico, no en el tiempo del fin, excepto por las últimas 2 o 3 trompetas. Y finalmente, las profecías de los sellos y las trompetas tienen ¿qué? Un cumplimiento simbólico en el curso de la historia. Ahora, Ellen White advirtió acerca de los peligros de extraer pasajes de Apocalipsis de su legítimo contexto histórico. Ella le escribió una vez a un profesor de escuela llamado John Bell. Y de hecho, ella le escribió 2 largos testimonios. He incluido solamente una pequeña porción de lo que ella le dijo, porque él estaba tomando profecías que se aplicaban al pasado y las estaba aplicando al futuro. Estaba tomando las profecías fuera de su contexto histórico legítimo. Ellen White advirtió que necesitamos estudiar cada sección del Apocalipsis dentro del periodo de tiempo en el cual se cumplieron. Leo de Mensajes Selectos, volumen 2, página 102. Ha habido algunos que, mediante el estudio de sus Biblias, pensaron haber descubierto gran luz y nuevas teorías, pero estas no han sido correctas. La Escritura es toda verdad, pero los hombres han llegado a conclusiones erróneas por aplicar malas escrituras. Estamos empeñados en un tremendo conflicto, y este se tornará más premioso y definido a medida que nos aproximemos a la lucha final. Tenemos un adversario que no duerme, en otras palabras, que sufre de insomnio, y trabaja constantemente con las mentes humanas que no han tenido una experiencia personal en relación con las enseñanzas del pueblo de Dios durante los 50 años pasados. Así que es importante ir atrás a lo que la Iglesia Adventista originalmente creía. Absolutamente. Ella continúa. Algunos tomarán la verdad que se aplica a su tiempo y la colocarán ¿dónde? En el futuro. Los acontecimientos de la secuencia profética se han cumplido en el pasado, son colocados ¿dónde? En el futuro. Y así es como, a causa de estas teorías, se debilita la fe de algunas personas. En otra parte de este testimonio que Ellen White le escribe a John Bell, en las páginas 102 y 103, ella dice, según las instrucciones que el Señor le ha complacido darme, usted está en peligro de llevar a cabo la misma obra al presentar a otros verdades que ya tuvieron su lugar y realizaron su obra específica para ese tiempo en la historia de la fe del pueblo de Dios. Usted acepta como verdaderos estos hechos de la historia bíblica, pero ¿los aplica dónde? Los aplica en el futuro. Todavía mantienen su fuerza, ¿dónde? En su lugar debido en la cadena de los acontecimientos que nos han convertido en el pueblo que hoy somos. Y como tales, deben presentarse a los que moran en las tinieblas del error. Un consejo muy sabio del espíritu de profecía. Ahora, no estoy extrayendo cosas que se aplican al futuro y haciéndolas que estén en el pasado. No estoy aplicando cosas que ya sucedieron en el pasado y aplicándolas en el futuro, como algunos han hecho con las trompetas. Las trompetas han tenido su cumplimiento en el pasado y, al menos, tú sabes, estamos en el periodo de la sexta trompeta. Todas las otras se han cumplido. Solo la séptima trompeta está en el futuro ahora. Así que no deberíamos tomar las trompetas y decir, bueno, esto va a suceder muy en el futuro, pero antes del cierre de la gracia. Porque eso es desubicar lo que hemos encontrado en la secuencia profética que Dios nos ha dado. Ahora, ¿dónde Ellen White ubica las trompetas en el flujo del tiempo? ¿Ella las pone en el futuro? ¿Ella creía que estaban en el pasado? Tenemos clara evidencia que Ellen White creía que la sexta trompeta fue cumplida al inicio de 1844. Lo cual significa que las primeras 5 trompetas debían haberse cumplido ¿cuándo? Bueno, tú sabes. Fueron cumplidas antes de 1844, ¿cierto? No necesitas tener la sabiduría de Salomón para entenderlo.
ni ser inteligente como Albert Einstein. Ahora que las indicaciones que tenemos de las escrituras de Ellen White, que las trompetas han sido cumplidas en un gran grado, con la excepción del hecho de que ahora estamos en el periodo de la sexta trompeta, que la séptima trompeta está totalmente en el futuro. Bueno, la expresión "el tiempo no sería más" está en Apocalipsis 10 en el contexto de la sexta trompeta. Ahora, ¿dónde Ellen White ubica la expresión "el tiempo no sería más"? Ella lo presenta en el pasado o en el futuro. En el pasado de nuestro tiempo. Nota esta declaración que encontramos en Mensajes Selectos, volumen 2, página 105. El libro que fue sellado no fue el Apocalipsis, sino la porción de la profecía de Daniel que se refería a los últimos días. Ella está hablando de Daniel 12, verso 4, del libro cerrado y sellado hasta el tiempo del fin. Ella continúa. La Escritura dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Cuando se abrió el libro, se proclamó el tiempo no sería más. Esto viene de Apocalipsis 10, el cual está en el contexto de la sexta trompeta. Ahora se ha abierto el libro de Daniel. Y la revelación hecha por Cristo a Juan debe llevarse a todos los habitantes de la tierra. Mediante el aumento del conocimiento, debe prepararse un pueblo para que resista en los últimos días. Ahora notemos la siguiente declaración. Está en la página 107 y 108 de Mensajes Selectos, volumen 2. El mensaje de Apocalipsis 14 que proclama la hora del juicio ha llegado es dado en el tiempo del fin. Y el ángel de Apocalipsis 10 se lo presenta con un pie en el mar y el otro sobre la tierra para demostrar que el mensaje se llevará a países distantes. Se cruza el océano y las islas del mar escucharán la proclamación del último mensaje de amonestación dado a nuestro mundo. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo. Esto se refiere a Apocalipsis 10, lo cual está en el contexto de la séptima trompeta. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó los cielos y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Una vez más, ella está citando Apocalipsis 10, lo cual está en el contexto de la sexta trompeta. Entonces, ella no está diciendo que esto ya fue cumplido. Este mensaje anuncia el fin de los periodos proféticos. El chasco de los que esperaban ver al Señor en 1844 fue muy amargo para los que habían aguardado tan ardientemente su aparición. Dios permitió que ocurriera este chasco y que los corazones ¿qué? Se manifestaran. Así que cuando Ellen White ubica la expresión "el tiempo no sería más", ¿qué fecha? 1844. Así que ¿podemos proyectar la sexta trompeta al futuro? No. La sexta trompeta está en el contexto de Apocalipsis 10, en el pasado, en 1844. Nota que los 7 truenos que son mencionados en Apocalipsis 10, los 7 truenos, no tenemos tiempo de hablar acerca de los 7 truenos ahora, pero hablaremos un poco de ellos más adelante en esta clase. Pero Ellen White habla acerca de los 7 truenos, los cuales están también en Apocalipsis 10 en el contexto de la sexta trompeta. Dice, la luz especial que se le dio a Juan, expresada en los 7 truenos, era un bosquejo de sucesos que debían ocurrir bajo los mensajes de los ángeles primero y segundo. ¿No era mejor que la gente supiera estas cosas, porque su fe necesariamente debe ser probada? En el orden de Dios, se proclamarían las más maravillosas y avanzadas verdades. Los mensajes de los ángeles primero y segundo debían ser proclamados, pero no había de revelarse mayor luz antes que esos mensajes hubiesen hecho su obra específica. Esto es representado por el ángel parado con un pie en el mar, proclamando este solemne juramento de que el tiempo no sería más. Ella se está refiriendo a Apocalipsis. Hay muchas frases diferentes en Apocalipsis 10 con respecto a esto. Ella termina su declaración diciendo, el tiempo en que el ángel declara con un solemne juramento no es el fin de la historia del mundo, ni del tiempo de gracia, sino del tiempo profético que precederá el advenimiento de nuestro Señor.
Es decir, la gente no tendrá otro mensaje acerca de un tiempo definido. Después de ese lapso, que ahora abarca desde 1842 a 1844, no puede haber ningún cómputo definido de tiempo profético. ¿Está eso claro? Así que Apocalipsis 10 está en el contexto de la sexta trompeta. Así que ¿cuándo comienza el cumplimiento de la sexta trompeta? Su cumplimiento comienza en 1844. Ya hablamos de los 7 truenos y encontramos que los 7 truenos son eventos que toman lugar entre 1842 y 1844. Así que claramente la sexta trompeta comenzó en el pasado y continúa hasta el presente. No puedes extraer esto y decir, no, esto sucederá justo antes del cierre de la gracia, o en el tiempo del fin, o sucederá después del tiempo de gracia. Eso no hace sentido. También tú recordarás el libro Dulce y Amargo en Apocalipsis 10, el cual está en el contexto de la sexta trompeta. Como tú sabes, es dulce en la boca y amargo en el estómago. Eso se puede encontrar en Apocalipsis 10 en el contexto de la sexta trompeta. Nota la siguiente declaración que encontramos abajo de la página 11. Esto está en Notas Biográficas de Ellen White, página 189. El expectante pueblo de Dios se acerca a la hora en que ansiosamente esperaba que su gozo quedase completo con el advenimiento del Salvador. Esto es 1844. Pero tampoco esta vez vino Jesús cuando se lo esperaba. La mortalidad aún se aferraba a nosotros. Los efectos de la maldición estaban en nuestro alrededor. Fue difícil asumir los fastidiosos cuidados de la vida que pensábamos que habían sido abandonados para siempre. Amarguísimo. ¿Cómo fue? Amarguísimo desengaño sobrecogió a la pequeña Grey, que había tenido una fe tan firme y esperanzas tan altas. No obstante, nos sorprendimos de sentirnos libres en el Señor y poderosamente sostenidos por su gracia y fortaleza. Así que, ¿cuándo sucedió este amarguísimo desengaño? ¿Cuándo? ¿Tomará lugar en algún momento justo antes del cierre de la gracia? ¿O después del cierre de la gracia? Absolutamente no. Ocurre cuando la sexta trompeta comienza. Porque está en el capítulo 10, en el contexto de la sexta trompeta. ¿Me están siguiendo? Ahora, Ellen White también habla de los 1260 días y 42 meses de Apocalipsis 11, lo cual está en el contexto de la sexta trompeta. Ella ubica estos eventos en el contexto de la sexta trompeta. Ellen White entendió que el cumplimiento del papado de 1260 días y los 42 meses de Apocalipsis 11, lo cual es el interludio de la sexta trompeta. Ella creía que estos eran eventos pasados. Los 1260 días y los 42 meses ocurrieron desde el 538 a 1798. Y esa es la segunda parte de Apocalipsis 11 que fue cumplida con la Revolución Francesa. Y Apocalipsis 11 está en el contexto de la sexta trompeta. Marvin Moore y otros creían que esto debía reaplicarse, los 42 meses simbólicos y los 1260 días, y reinterpretarlos de una forma literal en un tiempo futuro. Ellen White, sin embargo, escribe explícitamente que los 42 meses cubren el mismo periodo de los 1260 días y que ambos periodos se aplican al periodo de la supremacía papal durante la Edad Oscura. Ella también hace un análisis versículo a versículo de Apocalipsis 11 y lo interpreta desde la perspectiva historicista y lo aplica a la Revolución Francesa. ¿Están ustedes conmigo? Son eventos pasados. Leamos esta declaración en particular. La encontramos en el libro La Gran Controversia, página 439. Los 42 meses y los 1260 días designan el mismo plazo. O sea, el tiempo durante el cual la Iglesia de Cristo iba a sufrir bajo la opresión de Roma. Los 1260 años del dominio temporal del Papa comenzaron en el año 538 después de Cristo y debían terminar en 1798. Así que cuando Apocalipsis 11 menciona 1260 días y 42 meses, ¿están en el pasado? Sí. Ella continúa, en dicha fecha entró en Roma un ejército francés que tomó preso al Papa, el cual murió en el destierro. A pesar de haberse elegido un nuevo Papa, al poco tiempo, la jerarquía pontificia no volvió a alcanzar el esplendor y poderío que antes tuviera.
Entonces ella continúa incluso más explícitamente. Le fue dada autoridad para hacer sus obras 42 meses. Y dice el profeta, vi una de las cabezas como si hubiese sido herida de muerte. Ella está citando la escritura. Y además, si alguno lleva en cautiverio, al cautiverio irá. Si alguno mata con espada, es preciso que él sea muerto a espada. Los 42 meses son lo mismo que un tiempo y 2 tiempos y la mitad de un tiempo, 3 años y medio o 1260 días de Daniel 7. ¿Está claro? El tiempo durante el cual el poder papal debía oprimir al pueblo de Dios. Este periodo, como fue indicado en los capítulos anteriores, empezó con la supremacía del papado en el año 538 y terminó en 1798. Entonces, el papa fue hecho prisionero por el ejército francés. El poder papal recibió su golpe mortal y quedó cumplida la predicción. Si alguno lleva en cautiverio, al cautiverio irá. Así que Ellen White pone Apocalipsis 10 y 11 en el contexto de la sexta trompeta, comenzando en el pasado. Son eventos de 1844 y también eventos que ocurrieron durante los 1260 años de supremacía papal, también como la Revolución Francesa. Ahora, finalmente, Ellen White aplica la medida del templo, lo cual está también en Apocalipsis capítulo... En realidad debería ser parte de Apocalipsis capítulo 10, pero está en Apocalipsis capítulo 11, verso 1. La medida del templo de Apocalipsis 11, verso 1, el cual está en el contexto de la sexta trompeta. Ellen White aplica eso a lo que comienza en 1844. Una vez más, ella está aplicando la sexta trompeta al pasado. Vamos a leerlo muy rápido. El gran juicio está teniendo lugar y ha estado sucediendo durante algún tiempo. Ahora el Señor dice, mide el templo y sus adoradores. Recuérdelo cuando camine por las calles, en sus negocios, Dios lo está midiendo. En otras palabras, Dios lo está juzgando. Recuerda que tus palabras y acciones están siendo fotografiadas, como el rostro es reproducido por el artista en el lienzo. Aquí hay un trabajo en curso, midiendo el templo y sus adoradores para ver quiénes permanecerán en pie en el último día. Los que permanezcan firmes tendrán una entrada abundante en el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando estemos haciendo nuestro trabajo, recuerde que hay uno que está observando el espíritu con el que lo estamos haciendo. ¿No introduciremos al Salvador en nuestra vida diaria, en nuestro trabajo secular y en nuestros deberes domésticos? Entonces, en el nombre de Dios, queremos dejar atrás todo lo que no sea necesario, todos los chismes y las visitas inútiles, y presentarnos como siervos del Dios vivo. Entonces, cuando dice medir el templo, ¿es algo que va a ocurrir en el futuro? ¿O es algo que comenzó en 1844 y continúa hasta el día de hoy? Así, nosotros estamos en el periodo de la sexta trompeta, en otras palabras. Vamos a detener nuestra primera sesión aquí. Así que cuando comencemos nuestra segunda sesión, vamos a finalizar este capítulo de asuntos introductorios relacionados con las trompetas y vamos a comenzar en la parte de abajo de la página 13, la relación entre los sellos y las trompetas. Vamos a volver atrás y vamos a darle un vistazo a los sellos y vamos a ver cuán importante es que los relacionemos con las 7 trompetas. Así que no se pierdan el próximo emocionante episodio.